Hola. Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Muchas gracias por haberle dado clic, muchas gracias por seguirnos. Y bueno, nuestra propuesta es que semana a semana te traemos información útil para tus procesos de cambio, para tus procesos de liderazgo, ya sea en tu departamento, en tu empresa, en tu proyecto o en tu propia vida profesional. Muchas gracias por estar aquí. Te saluda Alejandro Jardines. Y bueno, como cada semana me complace darle la bienvenida a Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines, que son nuestros moderadores, nuestros panelistas, y a quienes les mando un cordial saludo y un gran abrazo. ¿Cómo están, señores? Excelente, gracias. Muy bien, Alejandro, gracias. Pues, ¿cómo pueden estar en Miami y en la Ciudad de México? Pues ¡Qué bien. maravilla! En esas dos ciudades tan hermosas. Sí, Y además, buenos días, buenas tardes, buenas noches. buenas noches. Eso, muy bien, muy Depende de bien. cómo nos estén escuchando, ¿verdad, ingeniero? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Oigan, pues ahora sí que el día de hoy ustedes me sacaron, me movieron el tapete fuerte, fuerte, fuerte con el tema que propusieron para que habláramos el día de hoy. Eh, y, híjole, la verdad es que hasta puede dar como que un poco de temor tocar este tema, pero vamos a entrarle y vamos a ver, vamos a agarrar el toro por los cuernos y ver qué punto nos dan al respecto. Ustedes han titulado o hemos titulado este capítulo Discrimina, pero utilizando valores. A ver, a mí me suena como una contradicción enorme. ¿Cómo puede ser posible que se pueda discriminar, pero teniendo valores? ¿Que no es precisamente una contradicción? O explíquenos qué sentido le dan a este tema. Muy bien. Mira, si me lo permiten, me gustaría tomar la palabra. Y va a ser la primera discriminación, ¿sí? Vamos a separar términos, porque en la vida profesional, en la vida empresarial, nos vamos a tener que estar enfrentando a diferentes situaciones. Pero yo quisiera que distinguiéramos mucho, porque la palabra discriminación como que la hemos estado utilizando de manera indiscriminada, quepa la redundancia, para dos temas que son muy apartados. Una conceptualización ha sido hacia la discriminación social, ¿sí? Y esa, pues, obviamente estamos completamente dejándola a un lado, porque eso no tiene nada que ver con la vida empresarial, industrial, etcétera, organizacional, porque estás hablando de discriminar por causa de religión, tendencias sexuales, raza, etcétera. Y eso vamos a dejarlo allá en la parte de la sociología. Pero vamos acá a la parte empresarial, a la parte organizacional, donde también tenemos que discriminar, porque tenemos que distinguir entre lo que es útil o no es útil para nuestra organización. Y estamos hablando de discriminar ideas a veces, discriminar, ¿cómo se llama? Opciones
para hacer una cosa, pero el título nos lo marca muy claramente para hacer esta selección, para hacer ahora sí, a lo mejor hasta vale la pena ya dejarlo como nada más un discernimiento. Tenemos que distinguir entre lo que le es útil o no a la organización, a mi equipo, a mi departamento que va en pos de una visión de una organización. Entonces, sí tengo que discriminar porque, pues, si todas las ideas que pongamos sobre la mesa las vamos a tener que estar aceptando, pues dices, híjole, nos vamos, como dijera algún expresidente de acá de México, nos vamos a hacer bolas, ¿no? Entonces dices, no, a ver, separemos, pero ¿cuál es la guía? ¿Cuál es el faro para poder tener claridad en ello? Lo que estamos proponiendo es que sea a través de los valores de la organización, de los valores que van en pos otra vez de la visión y misión de la empresa. Alvin. Que sí, quisiera agregar un poco más a eso, Sí, señor. Manuel, y es decir, hay cosas que a las personas no eligen. Tú no elegiste el país donde naciste, Por ejemplo. el idioma que hablas. Tú no elegiste el color de tu piel, si eres hombre o mujer, y así por delante. Hasta tú no elegiste lo que son tus tendencias sexuales, que es un tema muy en boga todavía hoy, y muy, es decir, que causa mucha discriminación. No son cosas que tú eliges, pero así hay cosas que tú eliges. Y aquí cabe el dicho este que viene del líder africano-americano Martin Luther King, que dice, juzga a las personas por el contenido de su carácter, por nada más. Correcto, Sí, correcto. Y más entonces, cuando hablas de tu equipo, ¿a poco no? ¿Sí? así Dices, es. oye, a ver, ¿qué idea me está proponiendo? ¿Hacia dónde estamos empujando? ¿Qué es lo que estamos queriendo lograr? ¿Y cómo construye eso en la misión y visión de la Sí, empresa? y esas son cosas que nosotros individualmente sí podemos decidir si lo vamos a tener o no lo vamos a tener. Correcto, Y ese correcto. es tu carácter. Juan Juan Antonio. Antonio. Sí, permítanme eh, enriquecer el comentario, más que nada desde el punto de vista empresarial. Mm, Quiero ser ajeno al otro lado de la moneda del tema, dijera Alejandro. Este, Es que lo pusimos a temblar, ingeniero. sí, No, pero ya me estoy tranquilizando un poco más. Sí, al principio dije, ¿de qué vamos a hablar? A ver, discúlpeme, ingeniero, adelante. no, pero yo creo que ustedes, ambos, Alvin y Manuel, han hecho excelentes referencias de las características que tiene el concepto de discriminar empresarialmente, por ponerle un calificativo, pero más razonablemente el discernimiento con el cual un líder, un jefe, una cabeza tiene que actuar. Tiene que tener referencias. Tú decías, Manuel, que hay que buscar claridad en ese proceso. Debemos de tener objetivos. Claro, ¿Por qué? Porque no podemos perdernos. Porque mi respuesta concreta a la pregunta de cómo poder hacerlo de la mejor manera es ser asertivo. 100%. Si yo soy asertivo en mi proceso de discernir lo que debo hacer, lo que tengo que hacer o lo que me demandan hacer, teniendo clara las referencias del problema, del hecho, de la situación, de la condición y los objetivos claros, voy a poder ser asertivo, ¿sí? Y voy a poder discernir eficazmente. Sí, pero para, Siendo en el fondo apegado al título del podcast, estoy discriminando situaciones. Claro. pero para eso, sí, totalmente de acuerdo, pero para eso
tenemos que hacer un ejercicio nosotros, cada uno de nosotros, que es conocer cuáles son nuestros valores, qué cosas son aceptables para nosotros y cuáles no. ¿Sí? Y Y entonces eso es lo que usamos para medir en todas las interactuaciones que hacemos, para medir si eso encaja o no encaja con lo que nosotros creemos. fíjate, y ahora voy a juntar ese comentario que acabas de hacer, Alvin, con el primero que nos hiciste. Que hay cosas que nosotros podemos escoger, discernir, seleccionar o no, y hay cosas que no. Y yo en son de broma les digo, ¿quieres conocer muy bien la tendencia el apego hacia los eh, valores de la organización? Ve a verlo en un cierre de mes. Decimos, la calidad es primero, tenemos que ver la satisfacción de nuestros clientes, pero si el numerito no está dando, vas en cierre de mes y empiezan a pasar producto que no necesariamente tiene todas las características de calidad. Bueno, y sabes que no estás haciéndolo bien y no estás haciendo un buen discernimiento porque no te estás apegando a valores, ¿sí? Y Oye, sabes que le va a costar a la organización. e incluso Perdona. cosas, e incluso cosas peores suceden en los famosos cierres de mes que justo estamos pasando por uno, en el que por dar el número, a veces facturamos producto que todavía está en proceso, Ujú. que no está terminado, que no está entregado. Y bueno, pues es que ya va a salir, hombre, sale en la madrugada y ya tenemos que cerrar, ya factúralo. Y ahí viene los primeros días en los que tenemos que andar cancelando facturas o haciendo devoluciones porque pues el número que dimos al final traía ahí algo de humo, ¿no? Y esto me hace reflexionar sobre el punto que decía Alvin. Dice, oye, analiza bien cuáles son tus valores. Y creo que ahí es en donde podemos tener algo de falla, porque definitivamente muchas organizaciones tienen sus valores y como lo hemos dicho en otros capítulos, ahí está el cuadrito en la recepción, en la sala de juntas y hasta mandamos a hacer muchos elementos de comunicación para los valores. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio para darnos cuenta si realmente creemos o no creemos en esos valores que tanto pregonamos en las organizaciones? Porque así como sucede el cierre de mes, así puede suceder que estás cerquita de dar las especificaciones del producto y bueno, pues abres la tolerancia. O también puede suceder que necesitas el permiso de operación de tu planta nueva y estás viendo que hay mucha burocracia y caes en actos de corrupción para que pues te den el permiso lo antes posible, ¿no? Cuando en tus valores pregonas que la honestidad y el respeto y bla, 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 ¿no? Y hasta lo ¿Cómo pones hacemos en ese el reverso, ejercicio? hasta lo pones en el reverso de tu gafete. Claro, lo pones en tu gafet, ¿no? Juan Antonio, Permíteme hacer un ejemplo tocando los dos lados, empresarial y personal. Eh, yo lo veo desde el punto de vista del no apego a lo que menciona Alvin y ratifica Manuel. La omisión es una mentira. Perdón, ¿qué palabra usaste? Omisión, omitir. Omisión. Omitir, perdón. Laboralmente, yo omití el apegarme a ciertas condiciones. Ya estoy mintiendo. Personalmente, ya falté a un valor personal. Mentí. ¿De qué estás 100%. pensando, Alvin? Sí. Sí, porque de acuerdo contigo, solo quiero volver un poquito para atrás y seguir un poco creo que estaba la pregunta
que nos hizo Alejandro, es decir, ¿cómo determinas cuáles son tus valores? Haz ejercicios con situaciones. Lo puedes hacer dentro de la organización, ¿no? Es el cómo actuaríamos si, o en esta situación, en otra situación. Y pónganse de acuerdo de cuáles son los valores de la organización, ¿sí? O personalmente vamos a encontrarnos con suficientes situaciones en la vida que nos van a poner bien claro qué pasa y qué no pasa, ¿sí? Y solamente quiero agregar a lo que muy bien dijiste ahora, Juan Antonio, es el omitir es como dejar que un cáncer entre a tu cuerpo, Sí, ¿sí? Sí. O sea, siempre dicen que si una mentira siempre va creciendo y creciendo, creciendo hasta que te hunde, ¿sí? Es como un cáncer. Cuando una organización deja de lado los valores o como los ejemplos que tú usaste, es decir, si vamos a adelantar facturación o en muchos casos que yo vi que nosotros hasta para aumentar facturación mandamos producto y después del mes siguiente aceptamos la devolución del producto, ¿sí? Ya tiene hasta nombre ese truquito y le llaman carrusel, ingeniero. Sí, es, y es algo que al final acaba con compañías, Claro, ¿sí? claro, pero Pero en la junta de insultados, perdón, en la junta de resultados, quedaste bien porque el numerito, salió negrito, aunque en la realidad está acá. Entonces, yo estoy también muy de acuerdo que omitir es mentir, ¿sí? Omitir es, no estás diciéndome la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿sí? Y en eso a veces caemos muy fácilmente para, no hombre, es que nada más vimos la parte medio llena del vaso. Pero también les recuerdo a nuestros escuchas que pueden ir al canal de YouTube y buscar el podcast donde hablamos de el efecto de la cebolla, ¿sí? Y decíamos, esto va siendo como que capas concéntricas unas con otras, pero en el centro psíquico de una persona o de una organización están sus creencias. Y no estoy hablando de creencias religiosas, estoy hablando de las convicciones que tiene la persona. A mero afuera de esa cebolla van a estar las actitudes, pero esas actitudes no necesariamente tienen conexión con tu creencia y ahí es donde hay una incongruencia. Tú no estás creyendo en esa honestidad, no estás creyendo en determinado X valor del que estás hablando. Y entonces te hace ser incongruente. Y es ahí, que perdón, y es que a veces sí podemos creer en ese valor, sí podemos estar convencidos de que la honestidad es muy importante, de que el respeto es muy importante. El ejemplo que nos dio Juan Antonio me hizo reflexionar mucho porque que dice omitir es mentir. Pues sí es cierto, para que tú omitas tienes que tener conocimiento de causa de la situación Sí, y que tú evades afrontar ese problema. Ahí estás omitiendo, porque tienes conocimiento de causa. claro, Estás, claro. implícitamente estás mintiendo, ¿no? Pero a veces, digo, yo sí puedo creer y muchos de nuestros escuchas seguramente van a creer que los valores son muy buenos y los ejercicios que nos recomienda Alvin también tienen mucho sentido, pero a veces los valores no nos estorbarán. Es decir, los valores a veces me pueden
me pueden estorbar para ganar el contrato, para ganar la puesta en marcha de la planta, para ganar mi posición de trabajo, para ganar el bono del cual depende tanto mi bono como el de mis compañeros. Eh, creo que aquí es en donde se pone interesante el tema, ¿no? Cuando hay este choque de intereses y que dices, bueno, pues una mentirita piadosa, como decimos aquí en México, un mochecito pues, no hace tanto daño y puede traer grandes beneficios porque ya vamos a echar a andar la planta. Híjole, ahí es en donde creo que es en donde está El si realmente está cosquilleo. la Oye, creencia o no la creencia del valor, ¿no? Ahí, ahí está el cosquilleo de la tentación, ¿verdad? ahí está el detalle. Dos puntos sobre eso. Y lo que levantas es algo muy real. Es decir, todos hemos estado confrontados con este tipo de situaciones. Sí. ¿Sí? Sí, y no voy a decir que yo nunca mentí. Yo mentí y arqué con las consecuencias de ello. ¿Sí? Pero es decir, yo quiero traer dos temas aquí. Uno es, si tú decides mentir, aunque sea una mentirita blanca, como dicen aquí, white lie, little white lie, ¿ok? Y tienes éxito, te aseguro que tu siguiente mentira no va a ser tan blanca, ¿O no va a ser tan pequeña? no va a ser tan pequeña. Y la otra cosa que quiero decir es que todos lo sabemos, a todos se nos ha recalcado 1 millón de veces en nuestras vidas que es construir credibilidad y confianza lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Perderlo, lo puedes perder en un segundo. Es Pero, que tiene adelante. mucho, perdón, tiene mucho fondo lo que dice Salvín, porque vas construyendo en mal plan tu decisión. No Sí, sé cómo. sí, sí. Sí. Claro. Usando el mismo ejemplo que nos dio Alejandro antes, que es decir, todavía no habías enviado el producto, pero lo facturas antes. Eso quiere decir Ujú. que el mes que viene te va a aparecer un agujero en tu facturación, que es el producto que Sí. facturaste el mes pasado. Para que puedas cubrir este agujero, vas a tener que pecar otra vez. ¿Sí? Y con eso va creciendo el problema. Ese es el cáncer. Y, Yo he visto compañías fallar por ese tipo de cosas. y vámonos también al terreno cotidiano. Voy a mencionar una anécdota aquí en la ciudad de Monterrey. En algún colegio, era más fácil eh, que la mamá que dejó al niño en la puerta del colegio, ya lo recibieron las maestras que están ahí, prestas para ir recibiendo a los niños, y era más sencillo regresarse en contra, conducir su automóvil en contra, porque al cabo era nada más como media cuadra, 3/4 de un bloque. Era poquito. Era poquito, ¿sí? Este, Era una mentirita blanca, era una faltita pequeña, una faltita. pero pues ustedes nada más multipliquen el número de veces que se hizo eso por el número de las mamás que van a dejar a los niños, por el número de días que fueron al colegio, y eso se multiplica por muchísimo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues hasta que pasó un accidente y salieron los niños lastimados por una pequeña falta de tránsito y de urbanidad, entonces empezamos a recapacitar. Asimismo pasa en las organizaciones. Sí, sí puedes mentir, ahorita, ¿sabes qué? Factúrale esto, al cabo ya está casi en el área de empaque, hombre, pero ya, mira, ya la hora que es, ya estamos en el cierre, factúralo. Como dice Alvin,
al próximo mes, al otro, y en el cierre de año ya la bola de nieve está de un tamaño que, mes. pues Pero, sí, pero Manuel, algo dramático todavía es que esto se vuelve cultural. O sí, sea, señor, y yo es lo hago, institucional. mis pares o mis subordinados lo ven y dicen, pues si ya lo hizo el jefe, ya lo hizo aquí mi vecino, ¿por qué yo no? Y aparte lo autorizó y lo apadrinó, Ah, bueno, ya me entendieron, ya, o Sí. sea, 100%. Sí, la corrupción de organizaciones puede ser una cosa que en 2 años puede llevar a una organización exitosa a la quiebra. Y yo Pregúntale a vi, Alejandro. Él tomó la dirección de una empresa, en el área de operaciones, en donde, bueno, pues tuvo que luchar como salmoncito en contra de la corriente porque los números decían una cosa y la realidad era otra. ¿Sí? Y dices, caray, ahora ¿cómo enderezo todo esto si está fundamentado en mentiras? eh, ¿Sí? pero, Y pero luego más, ya es casi intolerable o insalvable. Y todo porque no discriminaste. pero más, es decir, a la bola de nieve es increíblemente rápida, como bien dijo Juan Antonio, es decir, pues, la compañía esta que me refiero, una compañía donde hasta la gente de limpieza tenía su negocio aparte. Claro, 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 pero por supuesto. Híjole, pues qué proceso tan difícil, ¿eh? El, el, el hacer 100% lo correcto. ah, Como bien dicen ustedes, todos nos hemos visto tentados y algunos hemos caído, en mentiritas blancas o en mentiritas rosaditas o en mentiritas rojas, 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 ¿no? ¿Qué, qué proceso ustedes recomiendan para aquellos que dicen, órale, está bien, quiero ser congruente con mis valores, quiero ser congruente con ello, ya tengo una bola de nieve atrás de costumbres, de tradiciones, de mentiritas que hemos ido cultivando y fomentando, como nos dijo Juan Antonio, que ya son parte de la cultura organizacional? Porque se me hace muy difícil como que hacer un corte y que haya un antes y un después. Incluso el propio equipo puede tomarlo como un acto de locura o un acto eh, incongruente, inexplicable del líder. Hasta de ¿Cómo hacer agresión. ese proceso, Es decir, Alvin? si me permite decir, me gustaría responder esto de dos formas. Primera forma, es decir, yo he tenido la experiencia de trabajar, interactuar en negocios en muchos países Sí, y con muy, muy pocas excepciones. Yo he encontrado que las aspiraciones de las personas con las que yo estaba interactuando no eran tan diferentes de las mías. Las creencias, los valores no eran tan diferentes de los míos. es que son ¿Sí? principios personales de Es, es, personas dignas de valor y de respeto. y no importa en qué país estás. Claro, ¿Sí? Ahora, de la misma forma como que la corrupción trae el cáncer, el que tú proyectes tus valores también puede curar una organización. ¿Ok? Es decir, aquí voy a usar un ejemplo un poco más descriptivo, que es decir, si tú tienes una casa en medio de un barrio sucio, eh, feo, y a tu casa le empiezas a plantar un jardín y la pintas, yo te aseguro que con el tiempo todo el barrio se va a hacer más bonito. Porque de la misma forma que la gente copia o a veces sigue o incide en malas Prácticas. prácticas, también la gente aspira a las buenas prácticas.
Entonces, es decir, si tú te encuentras en una organización donde tú sabes que tu jefe, tu colega o quien más sea corrupto, no siempre, o la mayoría de las veces, no puedes enfrentarlo o confrontarlo directamente. Mantén tu línea, ¿ok? Que tu credibilidad te va a hacer el centro de la atención. Ahí no podemos hacer referencia a los valores del líder. Completamente, ¿Ok? y yo coincido mucho con ambos. Alex, dándole respuesta a tu pregunta, es el ejemplo arrastra. Si nosotros vamos poniendo el ejemplo con cada una de nuestras acciones y decisiones, empiezas, como dice Alvin, a hacer la casita bonita del barrio y el barrio va a empezar a transformarse. Ujú. Y más cuando le pones la lata de pintura regalada al vecino, ¿no? Y le dices, mira, vecino, lo que pasa es que tú ves, todos los días ves mi casa, yo la casa que veo es la tuya, me encantaría, si lo tienes a bien, verla pintada, te regalo la pintura y empieza a cambiar las cosas. Esto, igual que todo, y tienes toda la razón, Alex, es muy difícil que haya un hasta hoy y mañana ya es otra historia. Lleva tiempo. Es un proceso, Ujú. no es un suceso. Ese proceso tiene que tener, como todo lo que hemos platicado aquí, su proceso de planeación, su proceso de involucramiento de la gente. Tienes que saber con quiénes cuentas y cómo puedes ir realizando multiplicadores de la buena práctica, ¿sí? A menos de que esté en peligro la vida de alguien, ahí sí tienes que ser tajante y decir, no vuelven ustedes a fumar cerca de este lugar, porque aquí hay un lugar, una parte sumamente peligrosa, y aquí sí, discúlpenme, voy a discernir y voy a ser totalmente hasta dictatorial. Se me retiran de aquí y se me van a fumar por allá por otro lado. A menos de que, ¿por qué? Porque ahora sí está en peligro la vida de ellos mismos y de otros compañeros que estén por ahí cerca. No, y déjame hacer referencia a todavía algo más dramático, Manuel. Ujú. Perdón por el mal ejemplo, Alejandro. Eh, el tamaño del hueco a reparar, el tamaño del hoyo, ¿sí? En ese proceso del que habla Manuel, tiene un factor todavía más dramático, el tiempo. Claro. O sea, hay procesos que te pueden llevar años y que pueden ser tan dolorosos como que si tú quieres acortar el tiempo, tienes que cortar cabezas, tienes que modificar procesos. Y eso lastima a la empresa y lastima a la gente y a ti como líder eh, te ponen un predicamento diario. Sí, y desafortunadamente digo, son casos ya extremos en donde hay que estar convencidos de que incluso a lo mejor alguien puede o perder su trabajo o incluso perder su libertad. ¿Por qué? Pues porque el nivel de corrupción es tan fuerte que hasta penalmente es seguido. Claro. Entonces, como dice Juan Antonio, puede llegar a ese nivel de dramatismo o puede llegar a hacer esas mentiritas blancas que todavía están ahí, y que a lo mejor con un solo ejemplo basta para que las dejemos de hacer. Pero tengo que ir llevando a cabo ese proceso de buenas prácticas. Así como hablamos de buenas prácticas de manufactura, tenemos que hablar de buenas prácticas de apego a los valores de la organización. Déjenme hacer una mala referencia porque así me lo dijeron. Yo implementé acciones donde cortaba la cabeza inmediatamente, ¿no? Para que la gente viera que había acciones y reacción ante una situación No eh, Sobre. tolerable. no tolerable.
y alguien por ahí dijo, no, es que el ingeniero nos va a invitar otra vez a su circo romano. ¿Qué quiero decir con esto? Son cosas que la gente tiene que ver para que efectivamente tengan efecto. Perdón por el mal ejemplo. No, no es un mal ejemplo. Es decir, a veces hacer es decir, hacer ver que tienes la determinación ayuda muchísimo. Yo estoy convencido, Alvin, estoy convencido. La gente decía, por lo menos con este no se juega. Ujú, Ujú. ujú. Definitivo, claro, claro, y es un signo muy fuerte de congruencia, ¿no? No, y el Y compromiso para uno, Alejandro, porque tienes que ser recíproco, tienes que ser congruente. Sí, la tibieza en un líder no está, no es recomendable, vamos. No ha habido uno que le haya ido bien siendo un tibio en su discriminación o discernimiento en cuanto a las acciones y congruencia respecto a los valores de la organización. Sí, pues nuevamente, híjole, creo que si quisiéramos, le pudiéramos seguir aquí, ahorita se Nos me viene a podemos la servir otro mente. café, ingeniero, y Se me hace seguimos que en me el dan ganas podcast. de ir aquí a servirme otro, porque, híjole, creo que pueden hacer otro capítulo en el que hablemos si los valores pagan o no pagan, porque creo que al final de la historia, todos los que estamos en el mundo de la iniciativa privada, pues sabemos que al final de la historia tenemos que hacer dinero y tenemos que hacer que crezca nuestro negocio. Y a veces por tentarnos a que nuestro negocio crezca, que nuestro departamento le vaya bien, que a mi personal le vaya bien, etcétera, es por eso que me veo tentado a caer en esos pequeñitos actos de mentiritas blancas o pequeñitos actos blancos de falta de valores, ¿no? Y bueno, me gustaría que si lo ven a bien, que lo vayamos preparando y en algún otro momento lo hablemos, porque hasta absolutamente, que sí. estemos convencidos de que los valores realmente pagan, porque lo hacen, creo que es en donde vamos no, como líderes vamos a poder dar el brinco y decir, oye, hasta aquí vamos enderezándonos, vamos haciendo poco a poco esta transición, vamos haciendo un plan para volvernos una empresa congruente y una empresa exitosa desde ese punto de vista. El camino de la rectitud, el camino de hacer lo correcto, es angostito, está espinado, no es sencillo, es cuesta arriba. Ujú. Y sin embargo, es el caminito que realmente te lleva al éxito. Muchísimas gracias, Manuel, Juan Antonio, Alvin, por este capítulo. Creo que hay Honor. mucho, mucho, mucho más para seguir platicando al respecto. Si a ti te gustó este capítulo, ayúdanos a compartirlo con tus amistades. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Muchas gracias por seguirnos. Si no te has suscrito al canal, hombre, ¿qué esperas? Dale click a la campanita también para que cada semana que subamos un capítulo nuevo, te llegue una notificación a tu celular. Que tengas una excelente semana y nos vemos a la próxima. Gracias a Bien, todos. hasta la próxima. Gracias. Gracias.